En estas dos pláticas que tenemos, un servidor les hablará sobre algunos aspectos de la autoinmunidad y algunos patrones de enfermedades reumatológicas en pacientes mayores. Y posteriormente la doctora Gaby va a hablar sobre algunos tratamientos. Las enfermedades reumatológicas en los adultos mayores han cambiado en los últimos años. En general, yo recuerdo en mi época de residente que siempre crecíamos, y yo creo que todos ustedes también saben, que muchos de los padecimientos autoinmunes inflamatorios en general tienen la característica de que afectan más al género femenino y en su gran mayoría a edades jóvenes en edades reproductivas. A lo largo de la vida y el tiempo que uno lleva en la práctica clínica, se da cuenta que muchos pacientes que tienen enfermedades autoinmunes inflamatorias son adultos mayores, sufren de un retraso en su diagnóstico y evidentemente también en su tratamiento. Y esto, desgraciadamente, contribuye porque muchos de los criterios de clasificación e incluso ahora que se toque un poco del aspecto del tratamiento, es complejo el tratamiento de estos pacientes. Se desconocen muchas cosas, no se sabe la seguridad de algunos fármacos en este grupo de enfermos, qué tan eficaces son, si requieren dosis más altas o más bajas. Yo creo que ya en todos los módulos han hablado que la sociedad se va incrementando su supervivencia y en general expectativa de vida que crecemos más o que podemos tener una supervivencia mayor, se le ha denominado el tsunami de plata. Tiene muchas implicaciones en muchas de las especialidades. En el caso de nosotros, principalmente porque conlleva a una incidencia más alta y prevalencia de enfermedades reumatológicas autoinmunes. Como todos ustedes saben, estas enfermedades, si no las tratamos, pues impactan mucho en la calidad de vida y en la capacidad funcional del enfermo. Y una de las características por las cuales yo considero de que a veces no se hacen diagnósticos de manera oportuna es que muchos de estos enfermos tienen presentaciones muy atípicas, con patrones de afección muy diferentes a la población joven. Y por otro lado, una vez que tengamos el diagnóstico, pues viene el complejo de cómo tratar a estos enfermos. Estos enfermos tienen muchos síndromes geriátricos, que esto desgraciadamente limita muchas veces el tratamiento de estos padecimientos. Eh, Hay en los últimos años muchos términos de esta parte de la inmunosenescencia, y al igual que envejecemos, también el sistema inmune envejece. Y ese envejecimiento del sistema inmune puede tener implicaciones que beneficien a los pacientes, pero a su vez también pueden tener implicaciones que contribuyan al desarrollo no solamente de autoinmunidad, sino de otros procesos médicos, principalmente las enfermedades, las neoplasias, un mayor riesgo de infecciones, y muchas veces también estos pacientes pueden tener algún funcionamiento anormal del sistema inmune, y no es raro, ustedes lo van a ver en algunas veces, que los enfermos adultos mayores tienen una prevalencia mucho más alta, por ejemplo, de autoanticuerpos, y que no necesariamente esto implica una enfermedad reumatológica. La inmunosenescencia se está estudiando en la actualidad, y básicamente el aspecto que corresponde al tema que hoy desarrollo, pues evidentemente este problema de inmunosenescencia se ha implicado fuertemente en la asociación y en la predisposición de enfermedades autoinmunes. La inmunosenescencia generalmente en algún momento se consideraba que era un proceso inflamatorio crónico y que probablemente no tenía ninguna repercusión o implicación en el paciente. Sin embargo, actualmente hay muchos estudios donde se dice que ese proceso inflamatorio crónico, que se conoce como inflammaging, generalmente sí contribuye al desarrollo de diversas enfermedades, y específicamente las que corresponden hoy, que es las enfermedades autoinmunes. El proceso inflamatorio crónico, benigno a considerarse, tiene muchas implicaciones tanto en la inmunidad innata y en la inmunidad adaptativa. Evidentemente, bueno, aquí hay muchos alumnos jóvenes y ustedes van a ver a una población geriátrica que tienen una alta prevalencia de autoanticuerpos, y generalmente estos pacientes o el factor reumatoide, los anticuerpos antinucleares, tienen que ver con estos trastornos en la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, que depende mucho de la inmunosenescencia.
Muchas de las anormalidades, tanto de la inmunidad innata o adaptativa a nivel celular, están involucradas y tienen muchas disfunciones que en cierta manera son los factores que contribuyen a la autoinmunidad. Y mucho de lo que generalmente se considera en que ese desequilibrio entre que el paciente sano o no sano pueda desarrollar estas enfermedades, pues va a depender de muchas cosas. Cuando el paciente tiene una vida activa, hace una dieta adecuada, tiene un ejercicio correcto, una dieta correcta, probablemente tengamos una población con poco riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes, cáncer o procesos infecciosos. Sin embargo, si tenemos un grupo de enfermos en el que es todo al revés, tenemos más problemas en la dieta, hacemos poca actividad física, predomina este proceso inflamatorio y esto contribuye al desarrollo de varias enfermedades, principalmente la que corresponde hoy sería autoinmunidades, pero también a riesgos de infecciones y a otras enfermedades que generalmente están bien determinadas, como las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades neurológicas, los procesos inflamatorios, reumatológicos, el cáncer y algunas otras enfermedades metabólicas. Por lo tanto, esta es una de las consideraciones por la cual el adulto mayor tiene un riesgo más a desarrollar o a tener este tipo de enfermedades. Pero una vez que tenemos al paciente con estos diagnósticos, viene cuál es el reto del diagnóstico y el tratamiento de los enfermos. Hay muchos obstáculos en general. Yo quisiera dejarles lo más importante, quizás para mí, es que estos enfermos tienen formas atípicas de presentación. Eso es muy importante. La mayoría de los pacientes también, adultos mayores, requieren de un amplio diagnóstico diferencial, porque muchas veces se confunden los diagnósticos. Las enfermedades inflamatorias autoinmunes tienen una forma atípica de presentación que esto repercute en el retraso en el diagnóstico y en el retraso del tratamiento. Aunado a eso también, pues evidentemente el adulto mayor ya no es como el joven que puede dar más datos clínicos que nos orientan prontamente para establecer un diagnóstico. Esta es una revisión reciente donde habla sobre la edad biológica versus la cronológica. Básicamente se refiere que podemos saber algunas personas que ya estamos viejitos y nos vemos bien, o otra vez que otros que están jóvenes y están muy mal. Entonces, esto no es una situación que debemos de tener. Y por último, la suposición de que los adultos mayores a veces todos son sanos. Esto básicamente tiene implicaciones con respecto a los tratamientos, si deben ser las mismas dosis. Y cuando uno revisa, por ejemplo, aspectos epidemiológicos y de tratamientos de las enfermedades reumatológicas, la información es prácticamente escasa o nula. Una de las inquietudes que comentaba con la doctora Gaby, por ejemplo, es que hay clínicas de gerio-reumatología, no hay ninguna en el mundo, solamente creo que por ahí hay una en los alemanes, cuando esto es una cuestión que vamos a tener pacientes con más frecuencia de este grupo de. Entonces ya hablábamos que las enfermedades generalmente tienen una alta mortalidad. Hace unos días revisaba un trabajo también y todos los estudios, no en población mayor, sino en población joven, los estudios dicen que las enfermedades autoinmunes tienen un incremento, o sea, de la década de los 60, que era 5% de la población en el mundo podía tener una enfermedad autoinmune, hasta estudios recientes que el 12 o el 15% de la población en gente joven. Si esto aunado a que ahora sobrevive más esta población, pues evidentemente vamos a tener un mayor número de enfermos. Se considera que el 10% de la población puede tener una enfermedad autoinmune. Ya mencionaba que estas enfermedades en estos grupos de enfermos son enfermedades muy atípicas, tienen diversidades de manifestaciones clínicas y de estudios de laboratorio, y a su vez también este grupo de pacientes tienen una alta comorbilidad, que esto todavía contribuye a la dificultad para nosotros como médicos de poder dar un tratamiento sin que no esté exento de algún riesgo. Es importante la evaluación cuidadosa de estos pacientes porque muchas veces también tenemos un subdiagnóstico. Eh, También tenemos que considerar que no necesariamente todos los pacientes que tienen algún tipo de autoanticuerpos tienen alguna enfermedad autoinmune. Hay muchos casos, pero quizás podría darle dos. El factor reumatoide en la población adulta mayor
pueden tener factor reumatoide hasta en el 20% de la población y no necesariamente esto indica una enfermedad. También otra de las cosas es que muchos de los pacientes que vemos en la consulta, que son adultos mayores, que muy probablemente de manera concomitante tengan osteoartrosis con nódulos de Hebgen y Bullard, pensemos primero que el enfermo tiene una artrosis cuando realmente tiene una artritis reumatoide. Y en este grupo de enfermos, un alto porcentaje de los pacientes son seronegativos, no tienen factor reumatoide, no pueden tener anti-CCP, pero tienen un proceso inflamatorio. Eso es importante que ustedes lo consideren. Entonces, la interpretación de los autoanticuerpos en esta población puede ser, por un lado, que pueden tener un alto porcentaje de estos anticuerpos positivos, pero también, por otro lado, que hay enfermos que tienen diagnósticos reumatológicos y los estudios de laboratorio pudieran ser normales. Aquí les dejo unos ejemplos, por ejemplo, de anticuerpos antinucleares, anticuerpos anticariolipina y factor reumatoide. En general, si ustedes ven, el porcentaje mayor es en la población adulta mayor. Esto es muy importante, pero tomen en consideración lo que previamente les mencionaba. ¿Cuál es el patrón de las enfermedades reumatológicas en el adulto mayor? Bueno, hay varias enfermedades reumatológicas, evidentemente. Yo les traje aquí quizás las que más frecuentemente vemos en la consulta y que seguramente ustedes también son las que más ven. La reina de todas, pues, es la enfermedad articular degenerativa, osteoartritis. No es una enfermedad autoinmune, pero es una enfermedad reumatológica muy importante porque muchas veces los pacientes los tenemos catalogados con estos diagnósticos cuando pueden ser otras entidades clínicas. Su prevalencia es muy alta. Los estudios epidemiológicos en México, pues es la enfermedad reumatológica más común en México y más común en el mundo. Después vienen otras enfermedades que son relacionadas a los cristales. En este segundo caso, por ejemplo, ojo con las enfermedades por depósito de pirfosfato de calcio, las famosas condrocalcinosis, o lo que también se le conoce como pseudoartritis reumatoide, pseudogota. Esto es muy común cuando ustedes ven a un paciente en la consulta, le toman una radiografía de las manos o de las rodillas y pueden ver las calcificaciones o la condrocalcinosis, que es el signo radiológico característico de esta enfermedad. Y estos enfermos pueden tener condiciones de cuadros inflamatorios, y aquí el diagnóstico diferencial básicamente es con artritis reumatoide. De hecho, estas enfermedades se conocen como enfermedades de los pseudos, porque pueden parecer como una pseudoartritis reumatoide, una pseudogota, una pseudoneuroartropatía. La gota hay que tenerla en consideración. Todos nosotros sabemos que la gota es una enfermedad metabólica que tiene más predilección por el género masculino. Sin embargo, a veces vemos también enfermas con gota, mujeres que muchas veces no se ha considerado este diagnóstico. La mayoría de las enfermas que tienen gotas son mujeres postmenopáusicas. A veces también tienen muchos tofos, etc. Pues fibromialgia, artritis reumatoide, las vasculitis, que esto generalmente no lo vemos tanto con nosotros, el lupus eritematoso sistémico y las miopatías inflamatorias. En este grupo de las miopatías inflamatorias en el adulto mayor es importante porque puede ser una manifestación inicial de la enfermedad reumatológica o a veces también puede ser la coexistencia o manifestación de un síndrome paraneoplásico. Aquí están algunas cosas muy generales de la osteoartrosis, es la forma más común de enfermedad, afecta al 10% de la población. Esto ahorita que veía el doctor dando la plática de las prótesis y de todo este tipo de cosas, pues son de las enfermedades que requieren reemplazos articulares y son de las enfermedades que también es un reto su tratamiento. Muchos pacientes pues tienen muchas comorbilidades, la enfermedad es muy grave, tienen grados radiológicos muy graves que a veces requieren dosis muy altas de analgésicos y antiinflamatorio y a su vez eso conlleva a las complicaciones que normalmente vemos con el uso de estos fármacos, como pueden ser las molestias gastrointestinales, hepáticas o renales. Y una de las cosas que llama la atención es que estas enfermedades no tienen tanto impacto a pesar de su alta prevalencia como otras enfermedades. Aquí están algunas características, las más comunes evidentemente son las manos, pero podemos tener osteoartrosis en todos los sitios anatómicos. En los últimos años, la osteoartrosis se ha tratado de desglosar. No todos los pacientes tienen las mismas formas de artrosis. Y como en la mayoría de las enfermedades reumatológicas van a ver en los últimos años, ahora se trata de fenotipificar, es decir, como agrupar a algunos enfermos que tienen diversas manifestaciones clínicas que ayudan, por un lado, para establecer un diagnóstico más personalizado sobre estas enfermedades. Y estos fenotipos son varios, se han descrito 6 fenotipos: el inflamatorio, el metabólico,
el central, donde el paciente tiene mucho dolor que semeja mucho a los enfermos con fibromialgia, el que tiene mucha proliferación o crecimiento óseo, el que tiene que ver con trastornos mecánicos, principalmente anormalidades anatómicas, y algunos que se pueden establecer por estudios de imagen, que son más finos, como puede ser la resonancia magnética. ¿Para qué sirven estos fenotipos? Pues básicamente para clasificar mejor y tratar mejor. La osteoartrosis va incrementando. Se considera que en el mundo hay más de 303 millones en artículos recientes sobre esto. Su prevalencia se va incrementando, su incidencia también, y los años vividos con discapacidad, que es una métrica que se usa mucho en reumatología para valorar el impacto de las enfermedades reumatológicas. Y esto, pues evidentemente, con la tendencia de la supervivencia de las personas, pues vamos a tener más osteoartrosis. La artritis reumatoide podría considerar algunas cosas. Es la inflamatoria más común. Generalmente se caracteriza por un síndrome de poliartritis, pero en los adultos mayores tiene algunas diferencias clínicas que son diferentes. Por ejemplo, en las mujeres, ustedes revisan, 10 mujeres, un varón. O sea, una relación de 10-1, mientras que en el adulto mayor la relación es 1-1. En el artritis de joven, el comienzo es insidioso, en el adulto mayor es agudo, con mucha fiebre, con mucha pérdida de peso, que incluso muchas veces estos enfermos, a veces, antes de que se considere como un diagnóstico, artritis reumatoide se protocoliza para procesos neoplásicos principalmente. En los adultos jóvenes afecta articulaciones pequeñas, mientras que en los mayores afecta articulaciones más grandes. Los pacientes tienen muchas manifestaciones sistémicas y lo que comentaba, un alto porcentaje de los enfermos pueden tener factor reumatoide negativo. Entonces ahí quizás es importante, si ustedes tienen una artritis o una osteoartrosis, pero que el paciente tiene reactantes de fase aguda incrementados en los estudios de laboratorio, tiene inflamación, hay que considerar este diagnóstico que es importante. La otra cosa también es que siempre pensamos que la edad, pero ahorita vamos a ver algunas cosas. Aquí son algunas características clínicas. Yo creo que la doctora Gaby va a hablar un poco más sobre esto, pero estas son algunas características clínicas que difieren de los jóvenes en cuanto a lo clínico, a los factores de mal pronóstico, las comorbilidades y los eventos adversos. Estas son las guías de tratamiento que nosotros utilizamos para el tratamiento de los enfermos con artritis reumatoide y solamente se ha modificado, las actuales son estas. Y en estos estudios, cuando se hace un análisis de la importancia de estas guías, hablando ya de los tratamientos, en general se dice que los ensayos clínicos que son los que justifican estas guías, cuando se revisan, el porcentaje de representatividad del adulto mayor es muy bajo, entre 12 al 22%. Y eso mismo aplica para muchas otras cosas. Criterios de clasificación, como es este estudio. Este es un estudio muy interesante porque en los adultos mayores generalmente la definición es que consideramos artritis reumatoide cuando los síntomas clínicos inician después de los 60 años de edad. Y en general, ese mismo punto de corte de la edad es para todas las enfermedades del adulto mayor. En este estudio hicieron un seguimiento hacia los cuántos años el paciente y entonces ellos empezaron a ver que de los 60 años el porcentaje era muy poco, pero conforme se iba creciendo el porcentaje se incrementaba hasta un 100%. Y entonces ese criterio que nosotros utilizamos, o más bien para ustedes como mensaje, si tienen un paciente que tiene alguna manifestación clínica no muy atípica, hay que darle seguimiento porque a lo largo del tiempo puede ir dándole más datos clínicos que justifiquen el diagnóstico. Entonces, en el estudio, lo que comentaban es que hay que considerar el punto de corte de los 60 años porque no parece ser un punto de corte que defina a estos pacientes. Es decir, la conducta es seguirlos a más tiempo porque conforme crecen más o tienen más años, hay más probabilidades de que cumplan estos criterios. Y esto mismo es en las otras entidades clínicas como los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Los enfermos con gota, evidentemente, es raro, pero hay que considerarla. La gota es una enfermedad metabólica que se caracteriza por un cuadro de monoartritis, pero que en los enfermos o las enfermas mujeres o los adultos mayores generalmente tienen otra forma de afectación, más poliartritis,
La gota generalmente ustedes saben que afecta a la primera metatarsofalángica, pero ya en estos pacientes pueden tener un cuadro de poliartritis que incluso comprometa las interfalángicas proximales o las metacarpofalángicas y la aparición de tofos más tempranamente. Esta paciente tiene una acromegalia y tiene ahí sus tofos para que ustedes vean. Las enfermedades por pirofosfato de calcio es importante que las consideren, no es una enfermedad que esté dentro de las enfermedades autoinmunes, pero evidentemente es de las que más frecuentemente vemos. Es muy común que ustedes en la consulta, el paciente les llega por una artrosis, le toman una radiografía y ven este signo radiológico aquí que se ve, es una condrocalcinosis. ¿Qué importancia tiene? Pues que a estos pacientes también se les puede ofrecer un tratamiento para que puedan tener una mejor calidad de vida. Lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune, es la enfermedad autoinmune por excelencia. Estos pacientes, pues evidentemente, tienen una alta predilección por afectar al género femenino y a mujeres jóvenes, pero también se puede ver en la población adulta. ¿Qué es importante para eso? Bueno, igual que en la artritis reumatoide, también no es tan fácil establecer el diagnóstico y muchos pacientes pueden llegarles con una determinación de anticuerpos antinucleares y probablemente un dolor difuso de las articulaciones. En general, las pacientes con lupus en adulto mayor tienen formas leves de enfermedad, muy poca afección sistémica, mucho compromiso cutáneo, mucho compromiso articular. Entonces, tienen un lupus más benigno, pero hay que tenerlo en consideración. Aquí vienen algunas características que los hace diferentes. Ustedes pueden ver, la mayoría de los pacientes es mucho mucocutáneo y articular, poco sistémico. ¿Qué podríamos concluir en estos breves minutos? Bueno, hay que considerar que en los enfermos con adultos mayores, evidentemente también como envejecen, el sistema inmune envejece y es un factor que contribuye al desarrollo de enfermedades autoinmunes. Esta población generalmente la vamos a ver con más frecuencia, vamos a ver más casos porque la población pues tiene una supervivencia más importante. Que el tratamiento para estos enfermos pues es un reto principalmente. Los tratamientos a veces, muchas veces los tenemos muy reservados, somos muy conservadores porque a veces no conocemos qué perfil de seguridad tiene, pero es muy probable que en los próximos años tengamos ya algunos estudios de la experiencia de los tratamientos en cuanto a seguridad, en cuanto a eficacia. Hasta ahora los usamos igual que los enfermos como jóvenes, pero siempre con una supervisión continua e importante. Y el pronóstico de estas enfermedades en general, creo yo que cuando se tratan de manera oportuna y pronta, tienen un mejor pronóstico. Quizás la preocupación que vemos a veces es establecer el diagnóstico pronto y oportuno, porque estos pacientes, por su diversidad de manifestaciones clínicas, no se hace un diagnóstico de manera oportuna y pronta. Creo que esta es la última diapositiva. No sé si tengan alguna pregunta. Quedo muy agradecido, mi querido Conrado. Extraordinaria plática, si fueras tan amable. Gracias. Y una vez que nos presentó el doctor Conrado las principales enfermedades autoinmunes y reumatológicas, vamos a dar paso a una especialista reumatóloga adscrita al servicio nuestro aquí en el hospital, la doctora Gabriela Huerta Sil, quien nos va a ayudar a comprender mejor los tratamientos de este tipo de enfermedades. Adelante, profesora. Gracias. Bueno, buenas tardes. Agradezco la invitación del comité organizador para venir a platicar con ustedes de este tema que es sumamente importante. Entonces, vamos a hablar de la segunda parte de lo que el doctor Conrado ya ha platicado con ustedes y que es la parte del tratamiento. Y bueno, ya vimos que conforme va a pasar el tiempo, vamos a tener una mayor población de adultos mayores en todo el mundo. Y con ello, obviamente, se espera también que haya un aumento en el porcentaje o frecuencia de este tipo de enfermedades en pacientes de adultos mayores. Y obviamente nuestro reto es, como ya mencionaron, el diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes que de primera instancia pareciera que tiene que ser diferente al de un adulto joven. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar otras cosas que en realidad nosotros no considerábamos previamente hasta antes de empezar a revisar todos estos temas,
no le dábamos mucha importancia a todo esto, ¿no? Que en general, obviamente, los geriatras dominan perfectamente y que nosotros habíamos dejado de lado por mucho tiempo. Entonces, obviamente en México pareciera que también está aumentando esta población. El 30% de las prescripciones médicas son dirigidas a este tipo de población y el 50% de los medicamentos que se prescriben son para esta población. Y con relación a los eventos adversos de los fármacos que utilizamos nosotros más frecuentemente, pues obviamente se presentan más en los pacientes que tienen mayor edad y obviamente por el mayor uso de fármacos, por algunas condiciones de vulnerabilidad, cambios fisiológicos a este proceso, asociados a este proceso de envejecimiento, y obviamente eso nos pone la importancia, digamos, de poner atención en algunos aspectos que mencionaba yo, habíamos dejado de lado por mucho tiempo, como la cantidad de medicamentos que reciben estos pacientes, mejorar su adherencia, obviamente hacer una conciliación y una idoneidad de los fármacos que estamos usando en ellos, limitar en lo mayor posible las reacciones adversas y las interacciones que hay con los demás fármacos. Y entonces, obviamente, pues sí se han descrito algunos factores que podrían estar interfiriendo y que nos podrían poner la punta de lanza para decidir qué tipo de fármacos deberíamos de poder utilizar en estos pacientes o algunos de ellos que estén limitados. Y entonces, obviamente tenemos que conocer que hay cambios farmacodinámicos y farmacocinéticos que vienen aunados a la mayor edad. Entonces, obviamente tenemos factores en absorción, en la distribución, en el metabolismo hepático, el aclaramiento renal, y todo esto nos va a poner la pauta para saber qué tipo de fármacos podríamos o no utilizar en cierto paciente. Entonces, por ejemplo, a grosso modo, digamos que hay medicamentos que deberían ser evitados, aunque pues evidentemente a veces hay que valorar un riesgo-beneficio, pero que efectivamente tendríamos que darle un seguimiento más estrecho a estos pacientes, ¿no? Por ejemplo, relajantes musculares, ya hablábamos de que sí existe una proporción un poco más alta de pacientes con fibromialgia en esta edad, y sí, utilizamos relajantes musculares y entonces tenemos que ver cuál es el mejor para ese paciente. El hierro, puesto que muchos de estos pacientes van a cursar con deficiencias de hierro y anemia importante. Evidentemente el uso de AINES, que es uno de los fármacos que más utilizamos en este tipo de enfermedades. Y bueno, nosotros afortunadamente no usamos tanto benzodiazepinas y opioides, pero que es algo que deberíamos considerar. Entonces, un aspecto muy importante es por qué un paciente de edad mayor no tiene tanta adherencia al tratamiento, ¿no? Entonces, obviamente también tenemos que considerar esto. Obviamente son pacientes que toman más de un fármaco. ¿Por qué? Porque tienen seguramente más de una enfermedad. Entonces, la misión es que nosotros tengamos a estos pacientes con menos de 5 fármacos al día. Obviamente los pacientes por el deterioro quizá cognitivo por la edad, pues no comprenden la indicación que se les da en las recetas. La prescripción no es congruente con lo que nosotros estamos viendo con este paciente. Por ejemplo, barreras de costo son muy importantes. Los fármacos que usamos para enfermedades reumatológicas en general son de alto costo y tenemos que hacer un balance justamente de lo mismo. Obviamente, el deterioro cognitivo que hace que el paciente no tenga memoria, que no tenga una buena organización, y entonces hay que crearle o otorgarle algunas herramientas que le ayudan a organizar mejor su tratamiento. Y la dificultad para administrarlo, que igual lo mismo, ¿no? Eso lo dejamos mucho tiempo de lado y resulta que el paciente no ve. Los pacientes con artritis reumatoide tienen un deterioro importante en la fuerza de prensión, en sus capacidades funcionales, que no le permiten inclusive abrir el frasco del fármaco, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones son importantes y debemos de considerarlas. Entonces, ya se han hecho algunos o descrito algunos algoritmos, que esto obviamente aplica para todas las enfermedades en los adultos mayores, no son exclusivas de los pacientes con enfermedades reumatológicas, pero pues que son puntos importantes que debemos evaluar con cada uno de los pacientes y tratar de acotarnos lo más posible para que el paciente cumpla en general con su tratamiento. Entonces,
Hablando ya específicamente del tratamiento en estos pacientes en enfermedades reumatológicas, el objetivo primario va a ser exactamente el mismo que de los adultos jóvenes, ¿no? Es decir, tenemos que disminuir la progresión de deformidades crónicas y mejorar la toxicidad asociada al tratamiento farmacológico. ¿Qué problemas tenemos? Que no tenemos evidencia en absoluto. Por ahí nada más voy a presentar una guía que alguien publicó hace algunos años, que por cierto es mexicano, que es la única que aparece como guía de tratamiento en pacientes con enfermedades reumatológicas, pero en general lo que hacemos es adaptar aquellas guías que se han publicado para la población en general, pero no hay un rubro específico para adultos mayores. Tampoco tenemos herramientas para establecer el pronóstico en ellos, cosa que sí tenemos en pacientes jóvenes. Considerar los riesgos, obviamente, de determinada estrategia terapéutica. Los adultos mayores toman decisiones de salud diferentes a los de los adultos jóvenes. Obviamente, a lo mejor para ellos no es ya tan importante, quizá, ¿no? Voy a poner un ejemplo burdo, la función, sino lo mejor para ellos es quitar el dolor, etcétera. Entonces, también tenemos que evaluar esta parte en los pacientes y centrar la atención en expectativas con el tratamiento y evaluaciones en algunos desenlaces que vamos a ir viendo. Entonces, carecemos de guías específicas para esta población. Generalmente, todas las guías obviamente están basadas en el desarrollo de ensayos clínicos y la mayoría de ellos excluyen a pacientes, ¿no? De hecho, siempre te ponen edad, ¿no? El criterio de inclusión de la edad, mayores de 18 años y hasta los 60, máximo 65, y de ahí el paciente ya no es susceptible de entrar a participar en estos proyectos de investigación. Entonces, todavía no sabemos bien cuál es el daño, el beneficio, el riesgo y costos de terapia de las terapias en estas poblaciones, y pues todo lo hemos extrapolado, decía yo, de pacientes más jóvenes. Importante conocer que los pacientes habitualmente tienen una multimorbilidad y polifarmacia. Es muy raro que nos llegue un paciente solamente con una osteoartritis, ¿no? Generalmente o tienen diabetes, hipertensión, dislipidemias, etcétera, y no sabemos o no consideramos el resto de manifestaciones o de enfermedades extras que tienen estos pacientes. Entonces, los estudios requerirían de incluir justamente a estas poblaciones que son bastante heterogéneas, que nos hablarían de un caso, digamos, de la vida real y que nos podría dar mayor información con respecto a esto. Entonces, obviamente, la polifarmacia tiene mucha relación con la multimorbilidad de ellos y, obviamente, siempre la edad para nosotros a grosso modo, sí es un factor que impacta para decidir qué tipo de tratamiento podríamos iniciarle a ellos y cómo escalar o desescalar estos fármacos. Entonces, recientemente casi todas las guías tienen un apartado que hablan de modalidades no farmacológicas, y para este tipo de población es muy importante considerar esa parte. Es decir, obviamente tenemos que ayudarnos de médicos de otras especialidades, ¿no? Por ejemplo, los médicos de terapia física son muy importantes en ese caso porque nos ayudan con la terapia ocupacional, el ejercicio, el personal de salud mental, etcétera, ¿no? Entonces, también tenemos que darle mucha importancia a la parte del tratamiento no farmacológico, que para ciertas entidades podría ser fundamental y nos podría ayudar a evitar el uso de algunos fármacos o disminuir las dosis, ¿no? Y ahora, con respecto a las modalidades farmacológicas, lo que se recomienda en esta población es esto, ¿no? Start low, go slow. O sea, empezar con dosis bajitas e ir poco a poco incrementando las dosis de acuerdo a la tolerancia del paciente, obviamente a la eficacia y a la seguridad que va a presentar con la toma del fármaco. Entonces, titular los fármacos, considerar los procesos donde tenemos que usar más de 2 fármacos para tratar esa sola entidad, limitar el uso de opioides, lo que ya hemos mencionado, y obviamente en estas poblaciones un seguimiento estrecho. Entonces, ya hablando directamente de algunas de las enfermedades reumatológicas
inflamatorias que vemos nosotros. Bueno, la OA, osteoartritis, no está considerada como tal una enfermedad autoinmune, pero digamos que es de las más importantes que vemos. Y en esta, pues sí aplican las guías que tenemos para la población, justamente porque es una enfermedad de predominio en adultos mayores, y esta sí ha considerado varios aspectos que tienen que ver con la limitación del uso de antiinflamatorios, sobre todo algo que, por ejemplo, nos sorprendió en estas nuevas guías, es que ya no ponen como primer paso darle un antiinflamatorio sistémico, sino le dan mucha más importancia a todo lo que es el tratamiento, digamos, físico, psicosocial y pues mejoría como tal del cuerpo, y al uso inclusive de AINES tópicos, ¿de acuerdo? Entonces, sí se han ido modificando las guías de acuerdo justamente a estas evaluaciones que se hacen justo en pacientes de edad mayor, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver aquí, sí, se dividen en mano, rodilla, cadera, ¿no? Y ustedes pueden ver qué es lo que está, digamos, validado como estrategia terapéutica. Y si se fijan, por ejemplo, pues por ejemplo, la pérdida de peso, el ejercicio como el tai chi, por ejemplo, pues pueden tener cierta o una eficacia más o menos comprobada ya, ¿no? El uso de antiinflamatorios sí, y lo que les mencionaba, ¿no? También el uso de AINES tópicos, digamos que es lo que más cobra relevancia en esto. Obviamente, con lo que ya sabemos, ¿no? De no combinar más de un, perdón, antiinflamatorio en un solo paciente. Yéndonos ya específicamente de lo que más hay publicado hasta ahora de tratamiento o de evaluación de pacientes con artritis reumatoide en el adulto mayor, es la artritis reumatoide justamente. Entonces es de lo que más hay publicado hasta ahora. Entonces hay poca experiencia y no se sabía hasta este momento qué es lo que pasaba con los reumatólogos que manejaban pacientes con artritis reumatoide, ¿no? Con artritis reumatoide en adultos mayores. Entonces, en este estudio lo que hicieron fue hacer una entrevista y vieron cuáles eran los factores que podrían impactar en la decisión del paciente, en el manejo de estos pacientes. Utilizaron algunas estrategias que ya tenemos nosotros para saber la actividad del paciente, la actividad de la enfermedad, obviamente, y algunas diferencias que establecieron con esto, ¿no? Entonces, este es el cuestionario que ellos utilizaron, y al final lo que consideraron ellos era que había que conservar la función, considerar las comorbilidades, la polifarmacia y la fragilidad, cosa que no lo hacemos tan frecuentemente, y obviamente ellos lo que hacen es que nosotros tenemos guías que se llaman Treat to Target, que digamos que son las metas a las cuales debemos llevar a un paciente para saber que el tratamiento está funcionando y el paciente está mejorando, ¿no? Entonces, estas se llaman Treat to Target, pero estas no están, digamos, adaptadas para una población adulta mayor. Entonces, ellos sugieren que sí se deben hacer adaptaciones a estas guías para tratar de mejorar esta población. Entonces, ¿qué fármacos utilizamos en la artritis reumatoide? En general, pues obviamente todos sabemos del metotrexate, antimalárico, sulfasalacina, leflunomide y los glucocorticoides. Entonces, ellos hacen unas, digamos, recomendaciones con respecto a estos fármacos en general, aunque nada de esto está basado en ensayos clínicos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante porque los ensayos clínicos que han hecho con esto son muy limitados. Entonces, podemos tener aquí, sin que les lea yo cada una de ellas, cuáles serían, digamos, los puntos clave a evaluar en estos pacientes para aplicar estos tipos de medicamentos. Después tenemos otro tipo en algunos otros estudios, justamente donde nos dan algunas pautas en el Treat to Target, por ejemplo, para saber cómo empezar los fármacos, ¿no? Entonces ellos nos sugieren que primero empecemos con terapia, monoterapia, combinación de algunos fármacos. Hablan de algunas terapias biológicas, pues nuevas relativamente, y el uso de glucocorticoides. Entonces, ¿cuáles serían las metas de tratamiento en pacientes con artritis reumatoide del adulto mayor? Entonces, prácticamente son las mismas que en pacientes jóvenes.
tenemos que controlar la actividad de la enfermedad para minimizar los síntomas y obviamente limitar el proceso inflamatorio. Importante, prevenir el daño estructural, obviamente para que estos pacientes mantengan una función adecuada. Disminuir el exceso de mortalidad, que obviamente sí está asociado a estos pacientes, inclusive en poblaciones jóvenes, sobre todo el riesgo cardiovascular por el proceso inflamatorio persistente. Y decisiones las decisiones deben ser tomadas de acuerdo a la actividad de la enfermedad, ¿sí? Pero en este grupo de pacientes, tomar en cuenta comorbilidades y la seguridad en el uso de los fármacos. Entonces, estas son las guías que les mencionaba yo, que ya no son tan nuevas, son del 2009 y de ahí nadie ha publicado absolutamente nada. Y entonces aquí, pues obviamente se dieron a la tarea de intentar buscar cuáles serían esas estrategias del tratamiento en este grupo de pacientes tan especial, ¿no? Entonces, obviamente tocan muchos puntos de los que ya hemos hablado previamente, que tenemos que considerar la farmacocinética, la farmacodinámica, la polifarmacia, la multimorbilidad de estos pacientes. Ellos nos ponen en perspectiva algunos de los medicamentos que se han utilizado para este tipo de pacientes y pues llama la atención, ¿no? Que toman en cuenta algunas cuestiones o fármacos que ya han dejado de utilizarse para este tipo de población, afortunadamente, y bueno, y también para los jóvenes, obviamente, y tocan solamente algunos aspectos de medicamentos que prácticamente no usamos nosotros en este momento para el tratamiento de ellos. Recientemente han salido algunos estudios, por ejemplo, este que es un estudio brasileño. Aquí en realidad lo único que ellos querían era caracterizar justamente a esta población, que son situaciones que ya el doctor Conrado mencionó con respecto a las características clínicas de la población adulta mayor, pero aquí la parte importante que yo quería que vieran era que nosotros tenemos en este estudio las dos poblaciones, los pacientes con artritis reumatoide del adulto mayor y los jóvenes, ¿no? Y en ellos utilizaron glucocorticoides, ponen inclusive la dosis media que utilizaron de glucocorticoides, utilizaron metotrexate, antimaláricos, leflunomide, anti-TNFs inclusive, y si ustedes se fijan, no hay una diferencia en cuanto al uso de esto, ¿no? Entonces, en algunos sitios utilizamos las estrategias de tratamiento con estos fármacos de forma indistinta para adultos mayores y jóvenes. Ahora, ¿qué pasa con ellos y los eventos adversos? Bueno, hay algunos estudios que sí lo han mostrado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? O sea, por ejemplo, los glucocorticoides, que son una pieza fundamental en el tratamiento de estos pacientes. Por ejemplo, en estos pacientes que trataron con artritis reumatoide y glucocorticoides, en pacientes mayores de 65 años, si se fijan, pues no es una cantidad despreciable de pacientes, sin una dosis que consideramos nosotros una dosis baja. Aquí pueden ver algunas de las características de estos pacientes. Los pacientes tuvieron una buena adherencia al tratamiento, permanecieron en el estudio un buen tiempo, y la descontinuación por eventos adversos fue similar en el grupo en total, y 3 y 4% para ambos grupos, tanto pacientes, el 3% corresponde a los de adultos mayores y 4% en los jóvenes. Entonces, no había una diferencia en cuanto a eventos adversos en esta población. Los más frecuentes fueron leves o moderados y principalmente fueron infecciones no serias. Y esto lo recalco porque sí tenemos cierta temor de utilizar glucocorticoides en pacientes adultos mayores, y aquí pues nos demuestran que quizá a dosis bajas, obviamente esa es una limitante del estudio, no hubo tanto problema con utilizarlos, ¿no? Tuvieron algunos otros eventos adversos, sí, equimosis, hematomas y atrofia cutánea. No tuvieron gran ganancia de peso, como se ve, por ejemplo, en los pacientes jóvenes, y nadie con insuficiencia adrenal. Entonces, pareciera que la dosis de la prednisolona, obviamente que no es la terapia, digamos, de primera línea en estos pacientes, pero que la usamos como una terapia puente cuando iniciamos otros fármacos, pues puede utilizarse, digamos, con cierta seguridad en estos pacientes a dosis bajas y por tiempos limitados.
En cuanto a los fármacos modificadores de la enfermedad, que podemos considerar entre ellos al primordial, al metotrexate, por ejemplo, en este estudio se encontró que la mayoría de estos pacientes, bueno, algo importante, quiero decirles que encontré estos pocos estudios, pero la verdad es que muchos se contradicen, ¿eh? Por eso es que es tan importante que empecemos a darle realce al estudio de estos pacientes, porque estos estudios no son, contundentemente no avalan el uso o no uso de estos. Algunos dicen que sí es muy eficaz, todos dicen que es eficaz, pero el problema es la seguridad. Entonces, van a ver que de repente en algunas frases pongo cosas que se contradicen, pero justamente es por eso, porque los estudios no todos llegan a la misma conclusión. Entonces, por ejemplo, algunos demostraron una baja prevalencia en el uso de fármacos en poblaciones diferentes a las nuestras, comparados con los pacientes jóvenes, pero esto es obviamente por la decisión del médico, ¿no? No hablan de que el paciente haya abandonado el tratamiento por seguridad o eficacia. En Corea, casi todos los pacientes reciben fármacos. Si se fijan, el más utilizado y que también nosotros estamos a favor de eso es los antimaláricos, justamente por el tipo de manifestaciones que tienen estos pacientes. Después el metotrexate, pero de todas formas es en un porcentaje importante, azulfidina, leflunomide, bucilamina, tacrolimus, azatioprina y ciclosporina ya en porcentajes mucho más bajitos. Entonces, eso corresponde más o menos a lo que hacemos nosotros aquí en la realidad. E inclusive la leflunomide, que en algún momento le teníamos un poco de temor de uso en pacientes mayores, pues parecería que es igual de bien tolerada que el metotrexate y la sulfidina en estas poblaciones. El metotrexate, por ejemplo, es uno de los fármacos más utilizados en estas poblaciones. Hay algunas bases de datos con bastantes pacientes, donde lo que dicen que la diferencia justamente es que los pacientes, que se utilizan dosis mayores, obviamente por la confianza que se tiene en pacientes jóvenes, y por lo tanto, pues obviamente tienen mayores efectos adversos comparados con los ancianos, en quienes vamos iniciando con dosis más bajitas paulatinamente. Entonces, hay otros ensayos clínicos perdón, esto ya es de anti-TNFs, que estas son las terapias más recientes que tenemos, entre comillas, donde pueden ver ustedes que sí hay algunos ensayos clínicos que consideran adultos mayores, que son muy poquitos, y que al parecer, pues hay una buena respuesta al tratamiento y no tantos eventos adversos, ¿no? Entonces, aquí pueden ver ustedes que se han hecho estudios, por ejemplo, con abatacept, por ejemplo, con golimumab, con certolizumab, con adalimumab, infliximab y algunos inhibidores de JAK, que parece ser que los eventos adversos fueron similares en las dos poblaciones y lo más importante son los procesos infecciosos, lo cual no limita el uso de este tipo de fármacos en estos pacientes. Algunos estudios con tocilizumab y abatacept e infliximab, por ejemplo, van a demostrar justamente lo mismo. En otros casos se comparó el tocilizumab con el rituximab. En ambos hubo buena eficacia y pocos efectos adversos, de tal forma que se pueden utilizar sin problema. Y finalmente los inhibidores de JAK, que también son de las moléculas que tenemos en uso más recientemente, en las cuales se ha probado sobre todo el baricitinib para esta población, y se considera que no hay mayores efectos adversos y que la eficacia es tan importante como en pacientes jóvenes. Esto con respecto a artritis reumatoide. Polimialgia reumática, la verdad es que no hay ensayos clínicos. Lo único que nos menciona así la literatura es que podemos usar glucocorticoides y terapia física obviamente sin problemas. La arteritis de células gigantes, glucocorticoides y tocilizumab. Tampoco hay ensayos clínicos realizados. ¿Por qué? Pues porque obviamente la prevalencia de estas enfermedades es muy bajita y no permitiría hacerlo, pero reportes anecdóticos dicen que funciona y que podríamos, digamos, que traspolar lo que pasa en los pacientes con artritis reumatoide a estas poblaciones. Y finalmente, en algunas vasculitis, por ejemplo,
estas vasculitis asociadas a ANCA, en donde se han utilizado ciertas estrategias de tratamiento iguales que en los pacientes jóvenes, como los esteroides a distintas dosis, ciclofosfamida, rituximab, plasmaféresis, no demuestran una diferencia con la población joven, de tal forma que los podríamos utilizar. Igualmente en esta, las dosis inclusive pueden ser exactamente iguales. En algunas otras asociadas a ANCA también pueden ver en esta parte que se han utilizado exactamente las mismas estrategias de tratamiento que en pacientes jóvenes y no hay una diferencia en cuanto a la eficacia y la seguridad de ellos, ¿no? Algo que a mí llamó la atención son estas vasculitis asociadas a IgA, que generalmente son en pacientes jóvenes, niños sobre todo, pero también en adultos jóvenes. Sin embargo, los japoneses están reportando el uso de glucocorticoides fue muy favorable sin conferirle mayor riesgo a estos pacientes, ¿no? Entonces, ellos consideran que los glucocorticoides también podrían ser una herramienta de tratamiento adecuada para estos pacientes, obviamente considerando toda la cuestión de comorbilidades. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Pues obviamente tenemos que entrenarnos nosotros como reumatólogos para incorporar estrategias adecuadas, sobre todo en el diagnóstico, porque considero que no estamos diagnosticando a estos pacientes. En realidad, así a grosso modo, en la consulta que nosotros tenemos una población muy baja de pacientes mayores con cualquiera de las enfermedades reumáticas que ya vimos ahorita, ¿no? Y puede ser que es que no los estamos diagnosticando y que los pacientes están quizá con diagnósticos erróneos o mal diagnosticados o no diagnosticados. Tenemos que, bueno, se tiene que, digamos, que establecer una estrategia de investigación que sea más compatible con esta población de pacientes, fomentar el conocimiento en relación entre el proceso de envejecimiento, o sea, nos hace falta ese enlace a nosotros como reumatólogos, lo acepto, de este proceso de envejecimiento que apenas estamos poniéndonos como en contacto con él, las manifestaciones clínicas y el tratamiento de ellos, enfocar investigaciones para ellos, considerando multimortalidad y morbilidad, perdón, y polifarmacia, incluir a los adultos mayores en las guías clínicas y desarrollar herramientas de pronóstico, igual que las que tenemos para los jóvenes, para tomar decisiones terapéuticas en estos adultos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gabriela. Muy amable por su participación. Muy bien, terminamos la sesión académica del día de hoy. Llevamos 2/3 del curso y repito lo que les comenté con mucho orgullo. Les puedo comentar el hecho de que tuvimos supervisión de la CONAMEGE, a quien solicitamos el puntaje para el curso. Nos otorgaron un puntaje muy alto, 12 puntos para recertificación, y cuentan con la 20 horas curriculares también por parte de la Sociedad Médica de nuestra institución. Entonces, esto habla de que la doctora que vino a supervisar, el comentario que me hizo, y con mucho orgullo se los digo, se fue gratamente sorprendida por la alta calidad de las ponencias de cada uno de los participantes. Entonces, mi agradecimiento para los ponentes, pero también mi agradecimiento para ustedes que nos hicieron favor